Estamos ahora en un modelo de producción de alimenticios agroindustrial. Y eso significa un modelo intensivo con agroquímica, un modelo especializado, un modelo globalizado y un modelo financiarizado. Y con este modelo tenemos externalidades negativas, como impactos sobre la salud, con enfermedades de origen alimentaria, tenemos polución, tenemos el problema también de escaso de tierras y de agua. Son problemas muy serios que van a ser amplificados con el cambio climático, con la demografía y también con las inequalidades económicas. Y por eso tenemos que pensar en otro modelo que llamamos un modelo alternativo. Y el concepto es un sistema agroalimentar territorializado, con un vínculo estrecho con el territorio. Y para construir este tipo de modelo se necesita un tipo de dieta con calidades, como la dieta mediterránea. La dieta mediterránea significa salud, significa también vínculos entre los actores de la cadena agroalimentaria, etc. Y este modelo con el dispositivo de indicaciones geográficas de la Unión Europea tiene una base institucional muy fuerte. Yo pienso que la primera acción prioritaria es la educación. Tenemos que recobrar la memoria de la dieta mediterránea en nuestros países, aquí en el Mediterráneo. Y por eso precisamos incluir los programas de las escuelas, desde los niños hasta los viejos, para reaprender a comer bien. Primero. Segundo, la formación profesional de los productores, que los productores están en un modelo de intensificación agroquímica. Tenemos que salir de este modelo con la agroecología y por eso necesitamos una inversión en innovación, es muy importante. Y también tenemos precisamos de una política alimentaria fuerte, con incentivos para ir hasta la agroecología para los productores, para bajar el costo de los alimentos, porque los alimentos de la dieta mediterránea son más caros que la dieta agroindustrial. Es un problema serio. Tenemos investigaciones sobre el problema de la IVA, impuestos sobre el valor añadido. Tenemos que bajar para los productos de la dieta mediterránea el IVA. Es muy importante. Y tenemos también el problema de la agroindustria, del procesamiento de los alimentos. Tenemos que cambiar también la tecnología agroalimentaria para incluir los parámetros de la sostenibilidad dentro de las fábricas de alimentos. Y también sobre los circuitos de comercialización. Hoy en día tenemos circuitos largos, muy largos, globalizados. Entonces, tenemos que reconstruir los circuitos en la proximidad entre el productor y entre el consumidor. Y tenemos también el problema de
el partage, no el partage, el partage, la dívida del valor creado en la cadena agroalimentaria. O agricultor hoy en día tiene más o menos el 20% del precio pagado pelo consumidor. Es poco, ¿eh? Las agroindustrias tienen más o menos el 30% y 50% para la distribución, para los supermercados y también para los impuestos, todo eso, los servicios. Hoy el modelo de vida, el modelo de civilización es el modelo norteamericano, con una dieta bien diferente de la dieta mediterránea, con grasas, con azúcar y con sal también. Y este tipo de comida no es bueno para la salud, más es atractivo para la población, porque significa un progreso social, progreso económico, mas hoy en día es una catástrofe, en términos de salud. Se estima que hoy más de la mitad de la población mundial está con enfermedades de origen alimentaria. Es mucho. Yo creo que el más importante es el cambio de mentalidad. Los universitarios hablan de cambio de paradigma. Es muy importante. En el sector de la alimentación es muy importante. Es una cuestión de vida o muerte, porque las enfermedades de origen alimentaria, por ejemplo, en los Estados Unidos, en México, es un problema muy serio, porque usted tiene la obesidad, más detrás de la obesidad tiene las enfermedades del corazón, el problema de diabetes de tipo 2, muy serio, y cáncer también. Entonces es un problema de sobrevida. Y por eso tenemos que construir un nuevo sistema alimentario que llamamos sistema alimentario territorializado, con el concepto de proximidad entre los agricultores y los artesanatos e industriales, entre el productor y el consumidor.